es un oasis, un jardín de gran belleza, donde artistas y poetas se llenan de inspiración y tienen el oeste una fulgurante estrella, un pedacito de cielo, parte del reino de Dios. Hoy quiero regalarle a esta ciudad de hermosura, la sultana del oeste, la del sabor a mango, mi más lírica alabanza, mi poesía más fina y pura, y una melodía bordada con hilos del corazón. Mayagüez, ciudad de las aguas puras, valles y montes de ensoñación. Baja cantando tu río a tu apacible bahía, donde al fin de cada día se acuesta a dormir el sol. Mayagüez, qué orgullo para nosotros tu historia es. Desde el humilde taíno que bautizó el río Yagüez, a Eugenio María de Hostos, que inmenso fue. Eres cuna de cultura, crisol de sabiduría. La Virgen de la Candelaria dotó a tus damas de gran belleza y de simpatía. Eres el lugar perfecto, el paraíso edén. De orgullo se hinche mi pecho para decirte Dios te bendiga, mi Mayagüez, Mayagüez. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua y tenemos en pantalla una pintura dedicada nada más y nada menos que al pueblo de Mayagüez, la Sultana del Oeste, la ciudad del mango, válgame, conocida por la ciudad de las aguas puras también, válgame Dios. Es una de las ciudades más famosas de Puerto Rico. Aquí tenemos la iglesia de ese municipio, rodeada de muchos de los rostros de las personas más conocidas. El más famoso de todos es Eugenio María de Hostos, que lo tenemos en el centro, en el cielo de Mayagüez. Aquí tenemos al famoso Chori Castro, que por cierto, Chori Castro se parece mucho a mi papá. Yo soy Castro también, pudiera ser que tuviéramos, y los Castros se parecen muchísimo. Esa familia, él, a nuestra familia allá en Atillo, muchísimo, muchísimo de verdad. Tuve la oportunidad de conocer a Chori en un momento dado. Estaba cercano a nosotros en un comercio en Mayagüez y le dije a mis hijos la importancia de este gran comediante para Puerto Rico. Aquí tenemos a Carmen Joven, la mujer noticia. Estuve en su programa en WKQ Radio cuando ella estaba allí a presentar un libro de la historia de los pueblos de Puerto Rico. También aquí tenemos a Wilkins, que también tuvo la oportunidad de conocerlo allá en los estudios de WKQ Radio en San Juan. Hoy en día vive allá en Argentina y tiene un vino y todo. Tenemos una pintura dedicada a él también, y a todos los que hemos mencionado aquí le hemos dedicado una pintura. Aquí tenemos también a Chucho Avellanet, que también es conocido por todos por su gran programa y su éxito allá en Telemundo en la década de los 70 y los 80. Y el intérprete de este himno que estábamos escuchando principal, que fue nada más y nada menos que Rafael José, ganador de un OTI para Puerto Rico. Abajo tenemos el símbolo del perrito del colegio de Mayagüez y la Sultana del Oeste, que no podía faltar por aquí, que venía en las galletas, como decía la abuela mía, Pulsoda.
Vamos a escuchar ahora, digamos, o lo que podemos decir por ahí, una historia general de este gran pueblo que tiene que aportar mucho. Vamos a escuchar para aprender. Es un poco largo, pero sí, usted escucha, cierra sus ojos, va escuchando toda la historia y usted va a recordar de muchos momentos que usted pasó en Mayagüez y de la historia de Mayagüez, para que la diáspora y todos conozcan esta historia de este gran municipio de Puerto Rico, el pueblo de Mayagüez, la ciudad del mango, que se pierden por ahí y hay mucha gente que va por ahí y los busca, aunque sean diabéticos, y se comen el mango. Imagínense. Bueno, vamos al asunto de hoy. Escuchemos lo que nos tiene que decir la inteligencia artificial sobre este gran pueblo de Mayagüez. Este municipio está localizado en la costa oeste de Puerto Rico y abarca 78 millas cuadradas, 201.1 km. Es conocido también como la ciudad de las aguas puras, la cuna de Eugenio María de Hostos, la ciudad del brazo gitano, la ciudad de los indios y el pueblo del Mangó. También se le conoce como la Sultana del Oeste, originado por la supuesta existencia de una hermosa mujer de rasgos árabes que enamoraba a todos con su belleza. Es el quinto pueblo de mayor extensión territorial, dividido en los siguientes barrios: Algarrobos, Batelles, Guanajibo, Isla de Mona e Islote Monito, Juan Alonso, Leguízamo, Limón, Malezas, Mayagüez Pueblo, Mayagüez Arriba, Miradero, Montoso, Naranjales, Quebrada Grande, Quemado, Río Cañas Abajo, Río Cañas Arriba, Río Hondo, Rosario, Sábalos y Sabanetas. Según el censo de 2000, su población general era de 98.434 mayagüezanos. Su patrona es Nuestra Señora de la Candelaria. Entre sus peculiaridades, Mayagüez es el hogar del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, antiguo Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, y del zoológico Dr. Juana Rivero. A su vez, forma parte del Plan de Desarrollo Porta del Sol. Este último pretende destacar los recursos naturales, la gastronomía, las ramas del arte y la cultura de la región occidental. Por otro lado, la Sultana se prepara para la llegada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en este municipio en el 2010. Como parte de su auge económico tiene las siguientes marcas registradas que también son distintivos mayagüezanos: el brazo gitano de Franco, los flanes Edó y la sangría de Fido. Al mismo tiempo, se ha propuesto continuar con el desarrollo de su zona portuaria. En cuanto a su geografía, Mayagüez está situado en la costa oeste de Puerto Rico. Colinda con el municipio de Añasco y Las Marías por el norte, con Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán por el sur, con los pueblos de Maricao y Las Marías por el este y con el Canal de la Mona por el oeste. Es parte de los valles costaneros del oeste. Su territorio es mayormente llano y sus suelos son fértiles, gracias a las lluvias que abundan durante los meses de mayo a noviembre. La mayoría de sus partes más elevadas están en la zona nordeste y este por donde se desplaza la cadena de montañas de Urayuan, pero presenta algunas elevaciones destacables hacia el sur como la Cuchilla Los Matos, barrios Río Hondo y Malezas, o los montículos Las Mesas, barrios Quebrada Grande, Juan Alonso y Rosario. Sus elevaciones más destacadas son el Pico San Bernardo, 1594 pies de altura, Las Mesas, 1247 pies de altura, y el Cerro Leclerc, 1129 pies de altura. Su sistema hidrográfico está compuesto por 3 ríos principales: el Grande de Añasco, el Guanajibo y el Yagues. El primero le sirve de límite fronterizo con Las Marías y Añasco, y desemboca en el Canal de la Mona. Las aguas del río Cañas y de las quebradas Casanova y Cojilla le sirven de afluentes. Por su parte, el río Guanajibo le sirve de límite fronterizo con Cabo Rojo. Sus tributarios, los ríos Rosario y Hondo, también corren por este municipio. El río Yagues nace en el barrio Montoso, viaja unas 13 millas hasta desembocar en la bahía de Mayagüez. Este tiene como afluentes las quebradas Caricosa y Gandel. Otras quebradas y caños que riegan este municipio son las quebradas del Oro, Sábalos, Pulida, Gifén y Grande, y los caños Corazones, Merle, Maní, Majagual y Boquilla. En una dirección de norte a sur a través de la costa mayagüezana se puede encontrar la Playa Grande, la Playa del Maní, la Punta Algarrobos, el Malecón, la Punta Boca Negra y la Bahía de Mayagüez. Además, posee cerca de 100 hectáreas de manglares en la desembocadura de los caños Corazones y Boquilla. Mar afuera, se localizan las islas de Mona, Monito y Desecheo, que también forman parte de este municipio. Mona es la isla de mayor tamaño con alrededor de 55 kilómetros cuadrados, 21 millas 2. Su altura máxima es de 80 metros, 262 pies. Bordeando sus costas encontramos que hacia el norte se divisan los cabos, norte, noroeste y Barrio Nuevo. Hacia el sur están las puntas Los Ingleses y Caigo o No Caigo y el desembarcadero Ubero. Hacia el este se distingue la punta este y la playa Pájaros y, por último, hacia el oeste encontramos la punta oeste y los anclajes Sardinera e Isabella. Se piensa que el nombre de la isla de Mona proviene de su antiguo nombre indígena Amona. Por su parte, Monito es un pequeño islote situado al oeste de Mona. Según investigaciones, el origen del nombre de este municipio proviene del vocablo taíno Yagues, que significa lugar de aguas puras y claras. La zona era parte del dominio del cacique Urayoan. Durante la colonización española, esta región se fue poblando y, eventualmente, se conoció como el pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria. Más tarde, el nombre cambió a Mayagüez o Mayaguex hasta evolucionar en Mayagüez.
Sin embargo, mantiene como cognomento y, en alusión al río Yagues, el calificativo de la ciudad de las aguas puras. Su fundación como pueblo se remonta al 29 de julio de 1760, cuando el señor Faustino Martínez Matos solicitó permiso para establecer un poblado en las riberas del río Yagues. Este identificó el lugar como Nuestra Señora de la Candelaria. 10 años más tarde, el pueblo contaba con 1.800 habitantes. Su economía dependía mayormente de la agricultura. Su crecimiento se concentró en 2 puntos simultáneamente: el pueblo en los terrenos altos y en el sector de la playa. Su puerto fue de suma importancia para la exportación de la zona, especialmente para los pueblos vecinos de San Germán, Cabo Rojo y Añasco. En 1836, Mayagüez recibió el título de villa, lo que le permitió tener un cabildo y ostentar 4 torres en su escudo de armas. Mayagüez, sitio grande de aguas en lenguaje taíno, es un municipio costero ubicado en la costa oeste del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Limita por el norte con Añasco y Las Marías, con Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán por el sur, con el Canal de la Mona por el oeste y con Las Marías y Maricao por el este. Mayagüez está repartida en 20 barrios y Mayagüez Pueblo es el centro administrativo y principal pueblo del municipio. Uno de los barrios que incluye son las islas en alta mar de Mona y Monito. Mayagüez fue fundado en 1760 por Faustino Martínez de Matos, Juan de Silva y Juan de Aponte en una colina localizada alrededor de 1 kilómetro de la bahía de Mayagüez y la desembocadura del río Yagues. En 1760 el Imperio Español le concede a los fundadores el derecho de gobierno autónomo, oficialmente separando al pueblo de Mayagüez del partido de San Germán. Originalmente el pueblo de Mayagüez tenía como nombre Nuestra Señora de la Candelaria de Mayagüez. Este nombre surge debido a que la mayoría de los pobladores, incluyendo los fundadores, provenían de las Islas Canarias, donde tienen como santa patrona a la Virgen de la Candelaria, ver Virgen de la Candelaria en Puerto Rico. Desde su fundación Mayagüez ha tenido como patrona a la Virgen de la Candelaria, con esta distintiva versión más caucásica en contraste a las versiones originales que tiene facciones de mestizaje. La Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria durante Navidades. En el 1836 el poblado fue elevado al estatus de villa. En ese momento la agricultura era la principal fuente de ingresos y de trabajo. 3 años después, en 1839, el patriota Eugenio María de Hostos, importante educador, sociólogo, filósofo y escritor, nace en Mayagüez. En 1841 un fuego destruyó parcialmente la villa. La villa fue reconstruida con algunas de sus carreteras principales agrandadas para prevenir la dispersión de fuegos futuros. El gobernador militar de Puerto Rico de ese entonces, el general Santiago de Méndez Vigo, recaudó fondos para reconstruir la ciudad. En la actualidad una de las avenidas principales de Mayagüez lleva su apellido. En 1911 se funda el Colegio de Agricultura, el cual un año después pasa a ser el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, CAM. Este nombre lo conserva por 50 años. Actualmente se conoce como el Recinto Universitario de Mayagüez, RUM, de la Universidad de Puerto Rico. El 11 de octubre de 1918 Mayagüez fue nuevamente parcialmente destruida por el terremoto de San Fermín. El terremoto alcanzó una magnitud aproximada de 7,3 en la escala Richter y se cobró la vida de 116 personas. La municipalidad es una de las más sísmicamente activas en el territorio. A mediados del siglo XIX, su desarrollo económico y social era evidente, al poseer edificios institucionales de importancia tales como la aduana, la casa consistorial, el cuartel de infantería, la cárcel pública y el hospital militar. Durante la década de 1870, el municipio contó con servicio telegráfico entre este y San Juan, y el funcionamiento de un ferrocarril urbano tirado por caballos, el cual comunicaba el casco urbano con el sector de la playa a través de la calle Méndez Vigo. Sus vías eran tipo piquet, cilindros sólidos de hierro forjado espaciados uniformemente sin el uso de traviesas. El sistema del ferrocarril sufrió muchos problemas, lo que llevó a que, en 1877, se descontinuara su uso. El mismo fue reanudado en 1893 bajo la Sociedad Anónima Tranvía de Mayagüez. La ruta de conexión entre el pueblo y la playa se mantuvo y se añadieron otras, en particular una que pasaba por la Plaza del Mercado. En 1897, el recorrido se extendió hasta el barrio Guanajibo. Un tercer sistema ferroviario fue establecido en 1913, el Mayagüez Tramway Company. El mismo funcionaba con electricidad y los carros tenían mayor capacidad de pasajeros. Finalmente, el ferrocarril urbano de este municipio cesó operaciones en el 1926. Un detalle demostrativo de su progreso fue el escudo de armas. Este fue otorgado por la reina regente María Cristina de Hamburgo, en nombre de su hijo don Alfonso XII, rey de España, el 19 de diciembre de 1894. Él mismo le concedía 4 torres murales como señal de ciudad. A la altura de los primeros años del siglo XX, Mayagüez se componía de los siguientes barrios: Guanajibo, Juan Alonso, Leguízamo, Limón, Malezas, Mayagüez Pueblo, Miradero, Montoso, Naranjales, Playa Grande, Quebrada Grande, Quemado, Río Cañas Abajo, Río Cañas Arriba, Río Hondo, Rosario, Sábalos y Sabanetas. Por otro lado, la historia de Mayagüez ha estado marcada por su economía. Durante el siglo XIX, la misma consistió en el cultivo de caña de azúcar, café, cacao, tabaco, algodón, arroz y maíz. Esta riqueza agrícola se tradujo en una central para fabricar azúcar, 145 estancias de café y 371 fincas de frutos menores.
Al mismo tiempo, la producción propulsó el comercio a través de su puerto, en especial, la exportación de productos agrícolas de la región, a través de 28 casas exportadoras tales como Chulce y Co., Friselund y Co., Bravo y Co., Moral, González y Co., Plaja Hermanos y Francisco Blanes. Además, contaba con un gran número de almacenistas de víveres y maderas, con fábricas de carruajes, de chocolate, de ladrillos y de curtir pieles, con talleres de camiserías y zapaterías y con 7 farmacias. Como parte de este desarrollo agrícola, en 1910, se creó el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de la Universidad de Puerto Rico. El mismo inició sus cursos el 23 de septiembre del 1911. Esta línea de producción se mantuvo hasta mediados del siglo XX. A fines de la década de 1940, la economía de Mayagüez se tornó en una fabril. El municipio se convirtió en una ciudad manufacturera. A partir de 1960, la industria atunera ocupó el primer renglón de producción. La primera en establecerse fue la Starkist Caribe, luego llegaron la del Monte de Puerto Rico y la Neptune, conocida también como la Abo Packing. También se abrieron alrededor de 100 fábricas relacionadas a la manufactura de calzado, ropa, instrumentos quirúrgicos, banderas, paraguas, refrescos, guantes, medicinas y productos químicos, entre otros. Mayagüez también es recordado por el terremoto de 1918, el más grave que ha sufrido Puerto Rico. Este sismo tuvo una magnitud aproximada de 7.5 grados en la escala Richter e incluyó un maremoto que llegó a alcanzar 6 metros de altura. El área oeste de la isla fue la más afectada. Mayagüez está ubicado en la parte central de la costa oeste de Puerto Rico, a aproximadamente 3 horas en automóvil desde San Juan, capital puertorriqueña. Su extensión territorial es de 201,06 kilómetros cuadrados. Su geografía se compone de un extenso valle aluvial en la costa de la bahía de Mayagüez al oeste del municipio, llanos costeros y manglares en las fronteras del norte y sur, y montañas en el centro, noreste y sureste del municipio. Además de los 20 barrios oficiales que componen el municipio de Mayagüez, hay 3 territorios insulares en el Canal de la Mona asignados a Mayagüez. Isla de Mona, reserva natural constituida como barrio. Islote Monito, bajo jurisdicción del barrio Isla de Mona. Islote de Secheo, bajo jurisdicción del barrio Sabanetas. La isla de Mona y los islotes de Monito y de Secheo están actualmente deshabitados. Entre 1890 y 1941 existió una comunidad en la isla de Mona dedicada a la explotación de guano y luego a la agricultura y plantación forestal. Desde la Segunda Guerra Mundial se evacuaron todos los habitantes de la isla de Mona, convirtiéndose el barrio Isla de Mona e Islote Monito en el único barrio de Mayagüez sin población permanente hoy día. Hay fuertes movimientos comunitarios que han planteado al gobierno municipal de Mayagüez su interés de que los sectores El Maní, Dulces Labios, París y Balboa sean reconocidos como barrios independientes de sus actuales jurisdicciones, siendo El Maní actualmente repartido entre los barrios Sabanetas y Algarrobos, mientras Dulces Labios, París y Balboa son a su vez parte del barrio Mayagüez Pueblo. Hasta el momento no se han atendido estas propuestas, por ser la legislatura de Puerto Rico la única facultada por ley para modificar el mapa administrativo del municipio de Mayagüez. A través de la historia política de la isla, Mayagüez se le ha conocido como uno de los bastiones del Partido Popular Democrático. Todos los alcaldes de Mayagüez han sido del Partido Popular Democrático desde 1941. En 1941, el primer alcalde de Mayagüez por el PPD sería Manuel Barreto. En 1947, toma control de la alcaldía, el cuameño, Baudilio Vega Berríos, quien permanece en el puesto hasta 1952, cuando es elegido a un puesto de representante en la Cámara de Representantes para el cuatrenio de 1953 a 1956. Durante ese primer cuatrenio bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Augusto Valentín Vizcarrondo se haría cargo de la alcaldía de la Sultana del Oeste. Al terminar el cuatrenio, Vega Berríos decide volver a postularse para la alcaldía de Mayagüez y gana las próximas 3 elecciones, 1956, 1960 y 1964, para permanecer como alcalde por los próximos 12 años. En las elecciones de 1968, gana la alcaldía Benjamín Cole, quien revalidaría en la alcaldía por 6 términos y por tanto, sería el alcalde de Mayagüez desde el 1969 hasta el 1992. En el 1993, una nueva cara ocuparía la alcaldía de Mayagüez, Guillito, José Guillermo Rodríguez, quien hasta el 2022 siguió en el cargo completando 7 elecciones ganadas consecutivamente, superando a su predecesor, Benjamín Cole, pero fue suspendido por la Fiscalía Estatal bajo una investigación de presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y malversación de fondos públicos. Actualmente el ingeniero Jorge Ramos, que servía como vicealcalde, es desde el 2022 el alcalde interino del municipio y candidato para dicha posición en las elecciones generales de Puerto Rico de 2024. Por otro lado, en tiempos anteriores al establecimiento de Lela, y en particular bajo el dominio español, Mayagüez era reconocido como el centro del radicalismo político, la izquierda de la isla. Muchos de los pensadores y políticos, contrarios al status quo, se reunían en Mayagüez a planificar y desarrollar estrategias contra el gobierno colonial. Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis son solo algunos de estos radicales que se concentraban en Mayagüez y pueblos aledaños. Mayagüez tiene el clima más extremo de la isla, con alta frecuencia de tormentas en los meses de agosto a octubre capaces de producir fuertes vientos, inundaciones y hasta granizadas. La temperatura media anual es de 26 grados C, 79 grados Fahrenheit. El invierno suele ser bastante seco y fresco,
con temperaturas entre 18 grados centígrados, 65 grados Fahrenheit, a 29 grados centígrados, 85 grados Fahrenheit. El verano suele ser muy húmedo y caluroso con temperaturas que alcanzan los 35 grados centígrados, 95 grados Fahrenheit, con sensaciones térmicas de hasta 115 grados Fahrenheit. De mayo a octubre es frecuente casi todas las tardes ver fuertes tormentas, debido al calor, humedad y topografía del área. Durante el siglo XIX, la economía de Mayagüez estuvo basada en el cultivo de caña de azúcar y café. Esta producción agrícola propulsó el desarrollo de su puerto, al darse la exportación de estos productos agrícolas de la región a través de casas exportadoras tales como Primitivo Bravo e Hijos, F. Carrera y Nos, Smoris y Cou, Bravo y Cou, González Clementes y Cou, y Francisco Blanes. Además, la ciudad contaba con un gran número de almacenes, fábricas de peletería, de ladrillos y de chocolate, una de las cuales se convirtió en la hoy día Franco y Cou, fabricante del brazo gitano, y tiendas de todo tipo. Como parte de este desarrollo agrícola, se establecieron en el siglo XX dos centrales azucareras, Rochelaicé e Igualdad, la Estación Experimental Agrícola 1900 y el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas como centro de adiestramiento para técnicos en ciencias agrícolas. La agricultura se mantuvo como base de la economía mayagüezana hasta mediados del siglo XX. Mientras tanto, desde principio del siglo XX se fue introduciendo la industria de la aguja, confección de ropa a domicilio por contrato, la que dio sustento a una gran cantidad de mujeres, complementando los ingresos generados por las labores agrícolas y comerciales. En 1937 se funda la Cervecería India, una empresa netamente puertorriqueña, fundada por los hermanos Alfonso, Sabino y Ramón Valdés. Los hermanos Valdés estaban siguiendo el ejemplo de su padre, don Ramón Valdés, que había fundado el Mayagüez Light Power and Ice Company en 1910. En 1938, su primera cerveza, Cerveza India, fue puesta a la venta. A fines de la década de 1940, la economía de Mayagüez se tornó de una agrícola en una fabril a través del proyecto Manos a la Obra, convirtiéndose Mayagüez en una ciudad manufacturera. Se transformó la industria de la aguja de una a domicilio en una mecanizada y se abrieron alrededor de 100 fábricas para la manufactura de calzado, ropa, instrumentos quirúrgicos, banderas, paraguas, refrescos, guantes, medicinas y productos químicos, entre otros. Como parte de ese desarrollo industrial se construyen edificios industriales en la zona portuaria, en la Quinta y en el parque industrial que se establece en Guanajibo como zona libre de comercio, la zona libre. A partir de 1960, la industria atunera ocupó el primer renglón de producción. La primera enlatadora de atún en establecerse fue la Starkist Caribe, luego llegaron la del Monte de Puerto Rico y la Napchin Packing. Todas ellas se ubicaron en el puerto de Mayagüez. Aunque la ciudad había vivido anteriormente varias crisis económicas como resultado de catástrofes naturales, Fuego Grande de 1841, terremoto de 1918, Mayagüez enfrentó su mayor recesión económica importante debido al cierre de sus fábricas textiles y la industria del atún, como consecuencia de la eliminación de la promoción industrial bajo las exenciones fiscales de la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Más de 11.000 empleos permanentes en estas dos industrias se perdieron en la ciudad durante la década de 1990, y debido a esto, Mayagüez se convirtió en la jurisdicción de los Estados Unidos con el segundo mayor número de pérdidas de empleo industrial durante ese periodo de tiempo, solo superado por el condado de Flint, Michigan. Habiendo sido antes la tercera ciudad en población e importancia en Puerto Rico, la población de Mayagüez ha quedado relativamente estancada, y en los últimos años se han perdido habitantes, quienes optan por irse a vivir a los municipios cercanos o a los Estados Unidos. Sin embargo, debido a la evolución de la infraestructura auxiliar en la ciudad y un renovado esfuerzo para repoblar el Parque Industrial Guanajibo, zona libre, la economía local ha visto una lenta mejora. En 2005 la industria de ciegos Winston-Salem fue la primera industria que se estableció en la zona libre en muchos años. En julio de 2007, Coneiguel abrió un centro de servicio de atención al cliente para sus divisiones de industria aeroespacial y de tecnología de la información en la Mayagüez. El aeropuerto Eugenio María de Hostos fue construido originalmente como pista militar de aterrizaje durante la Segunda Guerra Mundial. El aeropuerto de Mayagüez pasó en 1955 a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, que lo inauguró al uso comercial público bajo el nombre de Aeropuerto El Maní. Durante la década de 1970 este aeropuerto fue terminal de vuelos entre Mayagüez, San Juan, Isla Grande y Ponce, Mercedita, a través de la línea aérea Prinair. Luego, en la década de 1980 pasa a ser servido por la compañía American Eagle hasta el 2005. Actualmente recibe vuelos regulares desde y al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por la compañía Cape Air. En 1986 pasa a ser denominado con su actual nombre de Aeropuerto Eugenio María de Hostos, y se inaugura un nuevo terminal de pasajeros. El primer puerto de Mayagüez, conocido como el Dockey, Mayagüez Dock, fue desarrollado por los socios y comerciantes de la playa de Mayagüez. Estos fueron el señor Primitivo Brau, los hermanos don José y Francisco Durán de Smoris y Cou, y don Benigno Rodríguez Campoamor del grupo DF. Carrera y HNOS impactaron el comercio interno y externo de Mayagüez. Importaban y exportaban desde este rudimentario puerto, sal, maíz de la República Dominicana y mercancía de los Estados Unidos. El terremoto de 1918, precedido de un maremoto afecta este muelle, así como toda la ciudad.
El segundo puerto, el Puerto de Mayagüez, fue construido originalmente como la Mayagüez Shipping Terminal en 1935, el cual pasó a manos de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico en 1959. Este llegó a ser el principal puerto de exportación de azúcar hasta el 1940, no obstante, diversos factores afectaron la actividad económica de Puerto Rico y por consiguiente la de los puertos, destacándose la industrialización que surge a mediados del siglo XX. En el 1942 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico crea la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, RICO, con el fin de promover y llevar a cabo aquellas actividades de inversión en los sectores de manufactura, servicios y otras empresas, facilitar el intercambio comercial e impulsar la utilización en empresas industriales. La agricultura prontamente pierde su lugar prominente en la economía. RICO adquiere terrenos alrededor del puerto de Mayagüez y se inicia un periodo de crecimiento económico alrededor del puerto de Mayagüez con propósitos industriales. Entre los años 1962 a 1998, RICO mantuvo contratos con Stark KST para el procesamiento de atún, cuyo mayor periodo de empleo alcanzó la cifra de 11.000 empleados. Bumblebee también estableció negocios de empaque de atún desde 1962 hasta el 2012, luego de haber reducido paulatinamente su operación tras la salida de Stark East. Otras empresas de capital local adquirieron de RICO los terrenos donde enclavan sus negocios como Gapso y la Federación Agropecuaria, ambas empresas dedicadas al procesamiento de alimentos. La Federación Agropecuaria además procesa fertilizantes. Desde la década de 1980 hasta el 2008, las empresas afiliadas Ferries del Caribe, Western Holding y Marine Express utilizaron el puerto de Mayagüez como la base de operaciones de una ruta de ferry de carga y pasajeros desde y hacia la República Dominicana. En 2008, Western Holding, corporación dueña del barco, radicó una quiebra, causando el cierre temporal de estas operaciones. Varios años más tarde, America Cruise, Ferries del Caribe y Marine Express restauran la ruta de ferry a República Dominicana, dividiendo sus salidas y llegadas entre los puertos de Mayagüez y San Juan. Al cabo del primer año, America Cruise establece su base de operaciones en el puerto de San Juan. En el 2004, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico transfiere la titularidad de las instalaciones portuarias a la Comisión de los Puertos de Mayagüez. El puerto de Mayagüez consiste de un predio de terreno de aproximadamente 19 cuerdas y 1.200 pies lineales de muelle. El calado máximo autorizado es de 30 minutos, pero la sedimentación ha reducido su capacidad en ciertas áreas hasta en 24 minutos. Entre el periodo de 2007 al 2014, Holland Group Port Investment estuvo a cargo de la operación y desarrollo del puerto de Mayagüez, mediante contrato con la comisión. Tras no cumplir con los términos contractuales contraídos, Holland Group termina la administración del puerto de Mayagüez durante el verano 2014. Durante los años 2014 a 2016, el municipio de Mayagüez asume la administración del puerto de Mayagüez. A partir de 2016, Puerto Mayagüez Development suscribe un contrato con la Comisión para la operación y desarrollo del puerto de Mayagüez con un plan orientado principalmente a la industria de cruceros y de ferry, y movimiento de carga liviana. Su inversión de capital contempla mejoras al terminal de pasajeros, a los muelles, realizar un dragado de mantenimiento y el mercadeo del puerto como destino turístico en el Caribe. Durante el gobierno español el principal y casi único acceso a Mayagüez fue por mar a través de su antiguo puerto natural de La Puntilla, del que quedan hoy como remanentes el muelle francés y el dockey, Mayagüez Dock, lugar donde estaban los almacenes del barrio Marina Meridional. El dockey fue expropiado para el desarrollo del Parque del Litoral. A principios del siglo XX se completó una carretera para conectar a Mayagüez con San Juan, vía Añasco, y con Ponce, vía Hormigueros. Posteriormente, en 1961 se construyó un nuevo expreso hacia Ponce, hoy llamado Expreso Don Luis Aferré, y entre 1971 y 1998 se amplió a 4 carriles la antigua carretera hacia San Juan, hoy llamado Expreso Miguel Ángel García Méndez. Hoy día estos dos expresos se cruzan en Mayagüez, siendo unidos en la zona urbana de la ciudad por la avenida Eugenio María de Hostos, carretera número 2. También salen de Mayagüez las carreteras 102, hacia Joyuda y Cabo Rojo, 105, hacia Maricao, 106, hacia Las Marías, 108, hacia San Sebastián, 348, hacia Rosario y San Germán, y 114, hacia Hormigueros. Estas carreteras son complementadas por una extensa red de carreteras municipales que las conectan entre sí y comunican a los barrios rurales de Mayagüez con la ciudad. Mayagüez fue la primera ciudad en ofrecer servicios de tranvías de pasajeros a partir de 1872, el primer ferrocarril de cualquier tipo en Puerto Rico y consistía de coches tirados por caballos. La línea comunicaba el pueblo con la playa a través de la calle Méndez Vigo. A diferencia de San Juan, la base del transporte público en Mayagüez son los carros públicos, vehículos generalmente de fabricación americana operados por sus dueños o por concesión, quienes se encargan de proveer el servicio dentro y fuera de la ciudad ante la ausencia de un servicio gubernamental de transporte similar a la AMA, Autoridad Metropolitana de Autobuses. Existe en Mayagüez una red de transportistas sindicados conocida como Mayagüez Urbano, quienes brindan la transportación entre los principales puntos de la ciudad a un costo de 2 pesos por ruta, 2020. El transporte colectivo entre Mayagüez y San Juan es operado por la Línea Sultana, 9, otra red de transportistas sindicados. Para los barrios rurales y los pueblos cercanos existen rutas locales de carros públicos también operados por sus dueños, pero con un horario de servicio limitado a las mañanas. Existen además varias compañías privadas de taxis. El municipio de Mayagüez y la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, operan servicios internos de transporte gratuito de tralis en áreas donde los carros públicos Mayagüez Urbano no entran.
Ambos servicios se interconectan frente al Palacio de Recreación y Deportes. Para los 21 Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010 se estrenó un sistema de transporte colectivo expreso operado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas Estatal. Este sistema estuvo utilizando autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses asignados especialmente para dar servicio en la ciudad de Mayagüez. La realización de los juegos estuvo transportando pasajeros a lo largo de la carretera 2 y algunas calles principales. Este sistema de transporte integró en su servicio a la red de tralis del recinto universitario de Mayagüez. Aunque suspendido una vez finalizaron los juegos, se espera restablecerlo en un futuro próximo. Mayagüez cuenta con uno de los hospitales más antiguos de Puerto Rico en continuo funcionamiento, el Hospital San Antonio, fundado en 1865 por Ramón Emeterio Betances y Antonio Blanes. Fue administrado por el municipio de Mayagüez hasta el 1998, y desde entonces es administrado por una corporación privada. En el 1971 el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico inaugura el Centro Médico de Mayagüez como institución de nivel terciario comparable con el Centro Médico de Río Piedras. Este hospital pasó a manos del municipio de Mayagüez en 1998 y fue redenominado Hospital Universitario Dr. Ramón Emeterio Betances como se le conoce en la actualidad. Esta institución alberga actualmente una escuela de paramédicos, un centro de cardiología, un centro de salud mental y pronto se le dotará de un centro de traumas con helipuerto propio. Mayagüez tiene su propio equipo de voleibol Indios de Mayagüez, de baloncesto masculino Los Indios, los cuales fueron campeones en el 2012 y femenino Las Indias y de voleibol femenino Las Indias. En el béisbol, los Indios de Mayagüez son el equipo que más campeonatos ha ganado localmente y actualmente son los campeones de la Liga de Béisbol, 2013. Y en el fútbol están los reconocidos Indios de Mayagüez FC, que actualmente juegan en la Liga Metropolitana de Fútbol y Liga Nacional de Fútbol de Puerto Rico. Las féminas fueron campeonas por 5 veces consecutivas invictas. Continuamos pintando y dibujando para ti, pueblo de Puerto Rico y el mundo. Gracias por tu tiempo.